Las velas encierran mensajes ocultos, respuestas a nuestras preguntas más profundas. ¿Quieres descubrir cómo interpretarlas? Curso de lectura de velas, 3 encuentros de 2 horas cada uno. Aprende a interpretar las llamas y su lenguaje místico, descifrar la cera y sus formas ocultas. Utilizar las velas como guía espiritual y predictiva. Cupos limitados. Hormuz medicina natural, o el alimento de los dioses, como se le llamaba en la antigüedad, es una fórmula alquímica de sales minerales, aminoácidos y metales preciosos extraídos del océano, que son esenciales para la vida. Entre los beneficios más importantes encontramos desintoxicación, antiestrés y la regulación de la hipertensión. Haz tu pedido al WhatsApp 094432878. ¿Te gustaría saber tu propósito y entender mejor tu vida? Con tu carta natal y técnicas como tránsitos y revoluciones solares, te acompaño a interpretar tu camino. Consultas personalizadas por videollamada. Paranormal Tour, una experiencia única en Uruguay. Ven a recorrer el Castillo de Arte Borda, el castillo más embrujado, junto a investigadores paranormales reales. Vive la experiencia junto con ellos, aprende la investigación paranormal y conoce los secretos del castillo. ¿Estás listo para hacerlo? Lugares limitados. Pide tu lugar al 094-724-347. Te esperamos. Hola, ¿tú sos el niño que habita aquí? Solo en Óptica Brioso encontrás esta promo excepcional. Multifocales Essilor con antirreflejo y armazón incluido desde 12.990 pesos. Te esperamos en San José 1260. Óptica Brioso. Cambia la óptica de tu vida. Calentitos, fogones de bioetanol, fogones limpios, no contaminan, no ensucian, no generan hollín ni gases tóxicos. Ideales para lugares cerrados. Tenemos varios modelos, colores en madera, en cerámica térmica, 1, 2, 3, quemadores y muchísimos más. Somos fabricantes. Calentitos, fogones de bioetanol ecológico 097-106-652. Antiguas técnicas de Oriente a tu alcance. Tai Chi, meditación, acrobacia, arte marcial, manejo de armas antiguas, tiro con arco y mucho más. Paco a Uruguay, Liga Internacional. Sana tu cuerpo y tu mente a través del Reiki y la bioenergía. Consulte por atenciones e iniciaciones a Richard Carlen en Montevideo y Maldonado al 094432878. Curso de demonología, único en Uruguay. Aprende sobre estos seres extraños y mitológicos, la verdad de cada uno de ellos, los rituales, sus orígenes desde diferentes visiones, desde diferentes religiones, los rituales de exorcismos antiguos y modernos, una visión desde la antigüedad, los orígenes de los demonios y muchísimo más. Te esperamos, lugares limitados. Las velas encierran mensajes ocultos, respuestas a nuestras preguntas más profundas. ¿Quieres descubrir cómo interpretarlas? Curso de lectura de velas, 3 encuentros de 2 horas cada uno. Aprende a interpretar las llamas y su lenguaje místico, descifrar la cera y sus formas ocultas. Utilizar las velas como guía espiritual y predictiva. Cupos limitados. Hormuz medicina natural, o el alimento de los dioses, como se le llamaba en la antigüedad, es una fórmula alquímica de sales minerales, aminoácidos y metales preciosos extraídos del océano, que son esenciales para la vida. Entre los beneficios más importantes encontramos desintoxicación, antiestrés y la regulación de la hipertensión. Haz tu pedido al WhatsApp 094432878. ¿Te gustaría saber tu propósito y entender mejor tu vida? Con tu carta natal y técnicas como tránsitos y revoluciones solares, te acompaño a interpretar tu camino. Consultas personalizadas por videollamada. Paranormal Tour, una experiencia única en Uruguay. Ven a recorrer el Castillo de Arte Borda, el castillo más embrujado, junto a investigadores paranormales reales. Vive la experiencia junto con ellos, aprende la investigación paranormal y conoce los secretos del castillo. ¿Estás listo para hacerlo? Lugares limitados. Pide tu lugar al 094-724-347. Te esperamos.
Hola, ¿tú sos el niño que habita aquí? Solo en Óptica Brioso encontrás esta promo excepcional. Multifocales Essilor con antirreflejo y armazón incluido desde 12.990 pesos. Te esperamos en San José 1260. Óptica Brioso. Cambia la óptica de tu vida. Calentitos, fogones de bioetanol, fogones limpios, no contaminan, no ensucian, no generan hollín ni gases tóxicos. Ideales para lugares cerrados. Tenemos varios modelos, colores en madera, en cerámica térmica, 1, 2, 3, quemadores y muchísimos más. Somos fabricantes. Calentitos, fogones de bioetanol ecológico 097-106-652. Antiguas técnicas de Oriente a tu alcance. Tai Chi, meditación, acrobacia, arte marcial, manejo de armas antiguas, tiro con arco y mucho más. Paco a Uruguay, Liga Internacional. Sana tu cuerpo y tu mente a través del Reiki y la bioenergía. Consulte por atenciones e iniciaciones a Richard Carlen en Montevideo y Maldonado al 0944328788. Curso de demonología, único en Uruguay. Aprende sobre estos seres extraños y mitológicos, la verdad de cada uno de ellos, los rituales, sus orígenes desde diferentes visiones, desde diferentes religiones, los rituales de exorcismos antiguos y modernos, una visión desde la antigüedad, los orígenes de los demonios y muchísimo más. Te esperamos. Muy pero muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Conferencia Paranormal. En la sombra, magia en cada rincón. El universo es grande, oculto en su canción. De brujas y de magos, historias por contar. El mundo sobrenatural, algo debe empezar. Ovnis y magia, lo sobrenatural. Misterios y sombras nos vienen a buscar. En el cosmos es donde un gran ritual. Ovnis y magia queremos esperar. Bienvenidos a Conferencia Paranormal. Muy pero muy buenas noches a todos, bienvenidos a este nuevo programa de Conferencia Paranormal. Hoy 20 de julio tenemos una invitada de lujo que muy pronto se las estaré presentando, pero primero, como siempre, voy a saludar a los panelistas y amigos y compañeros de Conferencia Paranormal. Buenas noches, querido Walter Pesa, ¿cómo está usted? Buenas noches Gustavo, Richard, Isabel, un placer que estés acá con nosotros. Y a todos los que nos ven domingo tras domingo. Y feliz Día del Amigo para todos. Mentiroso, recién te dije feliz Día del Amigo y me dijiste cualquier disparate, que no sé qué, que no tenías amigos. Contigo, no sé nosotros no somos amigos. No quiero hablar contigo. Richard, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Un gusto de compartir nuevamente a ti, Gustavo, Walter, compañeros de Conferencia Paranormal. Hoy hay una invitada especial a la cual también me uno con la invitación a Isabel, mucho gusto. Para mí es la primera vez que la conozco a Isabel, así que te escucharé muy atentamente a tu experiencia. Y un feliz Día del Amigo a toda la audiencia de Conferencia Paranormal. Por supuesto, pues ya son una gran familia, una familia de amigos. Y bueno, le voy a dar la bienvenida, muy, pero muy bienvenida, primera vez en Conferencia Paranormal, pero no va a ser la última. Bienvenida a Isabel Goyeneche, que pertenece a Colombia, directora de Colombia para Mipso, pero también investigadora paranormal hace muchísimos años, experta en angiología. Bueno, que se presente Isabel. Buenas noches, Isabel. ¿Quién es Isabel? Hola, muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar compartiendo con ustedes en este espacio tan especial para hablar de todos estos temas que hoy en día pues ya hacen parte como del día a día. Antes había como mucho mito y mucha resistencia al tema, pero no, feliz de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Soy Isabel Goyeneche.
en Colombia y de pronto en algunos países me conocen más como la investigadora paranormal, pero también tengo otro tipo de expertise con los que trabajo. Hago parte de una academia de parapsicología aquí en Colombia, la única academia de parapsicología, instructora de la academia en angeología, tarot, botánica mágica. Vamos a pasar el chivo, por supuesto, la academia donde trabaja Isabel. Acá en Uruguay le decimos el chivo a la publicidad. Le vamos a hacer la publicidad, por supuesto. Urantia es la academia donde trabaja Isabel, donde da clases, y también le mandamos un saludo a su compañero, que también lo he visto trabajando, así que le mandamos un abrazo y un saludo muy grande. Muchísimas gracias. Y dedicada a la investigación de fenómenos paranormales hace un poco más de 13 años, de lleno, porque digamos que este tema siempre me tocó desde niña, por fenómenos paranormales que sucedieron en mi casa desde muy pequeña. Entonces siempre fui muy curiosa del tema, lectora, buscadora de respuestas de todos estos fenómenos que para mí pues obviamente no tenían ninguna respuesta que me convenciera. Entonces fui muy curiosa desde niña. Sin embargo, fue hasta hace 13 años que me dediqué al 100% a todos estos temas y a trabajar la parte espiritual. Soy sanadora holística, entonces hago también hipnosis de sanación introspectiva, trabajo temas de chakras, temas de energías, y bueno, más o menos ese es el resumen. Un currículum bastante completo de la invitada de hoy, y la verdad que un gusto. Yo la verdad la vengo siguiendo desde hace muchísimo tiempo, cuando salía en un programa de televisión hace muchos años atrás, con sus compañeros, que incluso me llegué a preocupar mucho porque hubo uno de sus compañeros que había sufrido un accidente en la primera temporada, si mal no recuerdo. Fue en la segunda, los dos, fue Alexander y yo sufrimos un accidente. Yo acá está la cicatriz, la prueba, porque quedé con cicatriz en la mano. Fue una quemadura de un ataque espiritual que sufrimos en una de las investigaciones de un sitio supremamente denso, complejo, de los más difíciles en la parte energética y espiritual en los que hemos estado. Un gueto acá en Colombia, en Bogotá, que se le denominaba el Bronx, y fue intervenido, ese lugar fue intervenido por la justicia, y tuvimos la oportunidad de hacer investigación paranormal al día y medio más o menos de haber sido intervenido. En este lugar pues era un gueto que mantenía muy aislada la parte de la ciudad y la justicia, y sucedían muchísimas cosas allí dentro. Estamos hablando de prostitución, estamos hablando de drogas, estamos hablando de asesinatos, secuestros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces era bastante denso, y allí dentro, obviamente, cuando se mueven todos estos temas, no falta o no sobra lo que se denomina la brujería. Entonces ahí adentro encontramos muchísimas, yo creo que de los lugares más difíciles en todo sentido fue ese, porque es como ver lo más bajo de lo que puede llegar la sociedad humana. O sea, el humano, hasta dónde puede llegar, la bajeza más difícil, utilizar niños para prostitución, para drogas, para todo esto. Formas muy densas de asesinar o de desvivir a alguien. Había una casa que le llamaban la casa de pique, y era porque picaban a las personas en partes y las diluían en ácido para desaparecerlas. Ay, por favor. Entonces hacer investigación en ese lugar, pues obviamente había dentro de que todos ustedes ya conocen, y los amantes del tema paranormal obviamente que ya también están familiarizados con el tema de los bajos astrales y energías densas de jerarquía hacia abajo. Y en este lugar, pues obviamente, esa densidad de todo lo que sucedía hizo que muchas de estas energías estuvieran allí alimentándose del dolor, del sufrimiento, de todo lo que sucedía allí, sin contar todos los desencarnados que estaban anclados allí, porque eran personas que nunca se encontraron, que dieron por desaparecidos, que muchos que ni siquiera sabían que habían desencarnado, porque cuando desencarnaron pues estaban
pasando o por una situación de drogas, entonces simplemente quedaron allí, no sabían, y quedaban ahí deambulando. Entonces había de todo. Yo creo que si vale la expresión, que no es muy bonita, no es muy buena para el fenómeno, pero era un supermercado de lo paranormal, este lugar. O sea, había de todo. Impresionante. Estuvimos allá como en 3 oportunidades, pero en una hubo un accidente, pues, de una afectación, y sufrimos quemaduras en el rostro completamente, yo en mi mano, haciendo un ritual. Me acuerdo de eso. Antes de que sigas, Isabel, porque la verdad Arrancamos con conferencia con fuerza. Tenemos 2 rituales que hacemos siempre antes que empezamos conferencia paranormal. El primero, la magia de la televisión, que acá me escribían por privado, agrandate. Sí, por supuesto, pero de eso siempre se hace por el saludo. Ahora sí nos ven grandes porque bonitos ya somos. Y vamos a ver, que esto es tradición, siempre miramos a ver quiénes son los primeros en conectar, los más nerviosos en ver conferencia paranormal. Entonces, el primero que escribe siempre le damos el saludo. Los más ansiosos, nerviosos no. Los más ansiosos. Y eso no. Y hoy fue Marcelo Luzardo, que dice: hola, buenas noches, haciendo la previa en la armonía, saludos. Bueno, Marcelo, un gran tarotista y un gran amigo, muchísimas gracias por acompañarnos. Después está Gaby Pepe, buenas noches, bienvenida, que Gaby también estaba nerviosa porque el domingo pasado no salimos. Es verdad, no salimos. Javier Sosa dice: buenas noches, saludo del departamento de Rochard. Ángel Aranaga, le mandamos un abrazo muy grande a Ángel, que no se pierde una sola conferencia paranormal, y seguramente está Lara Kraft con él, así que le mandamos un saludo a nuestra queridísima compañera de Audip. Marisol Calvo, buenas noches, bienvenida. Fernando Ortiz, buenas noches. José Luis Suárez, Danco, buenas noches, bienvenido, Danco. Un saludo, hola Walter y compañero, un saludo de Barcelona, nos están saludando desde España, y que ya es tarde para España. Sari, buenas noches, bienvenida, que nos saluda desde Paysandú. Y acá hice una pregunta para Isabel, ni siquiera empezamos y ya tiene una pregunta. ¿Se ha tenido oportunidad de investigar en la zona de Tolima, Colombia, lo que parece una ciudad intraterrena, como ruinas? Hay como, no la conozco ese lugar, donde parece muy interesante, donde se han documentado que hay seres allí. Bueno, ahora le vamos a hacer esa pregunta, que la vamos a dejar colgada acá en pantalla para que se vea. Me dejaste helado con eso que comentabas de ese lugar tan lúgubre, tan macabro. ¿Y vos pensás que a causa de todo lo que sucede en ese lugar, puede ser un caldo de cultivo, o puede ser una, digamos, generar una energía especial para que las manifestaciones o los seres del bajo astral habiten ahí? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. O sea, para mí es claro que todo en el universo es energía, todos somos energía, y dependiendo cómo se vibre y en qué frecuencia se vibre esa energía, eso mismo se atrae. La ley de la atracción viene de allí. Entonces, en un lugar donde suceden todo este tipo de fenómenos, donde las personas que habitan allí no están habitando para estar en bienestar, sino están utilizando un lugar para tráfico de todo, de personas, de droga, para utilizarlo para asesinatos, para todo este tipo de cosas. Por eso digo, lo peor del ser humano está concentrado en un lugar, pues evidentemente nace mucho tipo de manifestación, de todo. O sea, es una variedad. ¿Por qué? Porque allí hay anclados espíritus que no logran trascender en luz por apegos emocionales, porque quedaron allí y no pudieron efectivamente o despedirse de sus familiares, de sus personas cercanas, porque los desvivieron en ese lugar. Personas que se desencarnaron estando en una situación de drogas, entonces están desconociendo el nuevo estado de conciencia en el que están. Pero situaciones de brujería, porque había una casa que le llaman la casa de la bruja, y efectivamente había de todo, porque la brujería en Colombia, no sé si sucede en los otros países también, acá en Colombia se ve mucho la mezcla de diferentes corrientes de magia. Entonces no es santería pura, la santería pura realmente es una religión,
africana. No es la santería, sino que utilizan ciertos elementos que están dentro de la santería para utilizar otro como, digamos que brujería o magia negra, magia elemental, magia wicca, y combinan todo y hacen una mezcla que obviamente esto es un detonante para energías negativas. Entonces, ¿qué pasa? Estos bajos astrales o estas energías densas, que pueden ser incluso egregores creados por esa misma densidad de energía que se combina en el lugar, ¿sí? Se crea ese egregor porque, miren que aunque uno lo vea desde acá, a mí me sucedió, voy a poner un paréntesis como para que se entienda el contexto del egregor. Nosotros hemos hecho investigación incluso en cárceles, en muchos lugares, cárceles habitadas todavía, en funcionamiento. Y hablando con muchos de las personas que están presas, pues, que están allí por diferentes delitos densos, ellos utilizan una serie de estatuas o de seres para protección propia. O sea, utilización de entidades o de deidades para su propia protección, aparentemente positivas. Entonces, tú hablas con la persona que está por los delitos más crueles y dicen, no, es que a mí me cuida Miguel Arcángel, y yo lo tengo aquí y le tengo un altar a la Virgen de Guadalupe porque es la que me cuida y es la que me protege de todo lo que yo hago. ¿Ven? Entonces, ese tipo de cosas lo que generan es un egregor, ¿sí?, que necesita que estas personas le estén orando o estén dando energía a este egregor para alimentarse. Y normalmente, pues en estos lugares, ¿qué tipo de egregor es? Pues un egregor negativo, un egregor del bajo astral, un egregor denomino yo un esbirro demoníaco, no un demonio como tal, ¿sí?, pero sí un esbirro de esa energía densa. Entonces, eso es un caldo de cultivo enorme. Una pregunta, Isabel. ¿Qué tal, Richard? Quería preguntarte para que describas un poco el lugar. Digamos, hablas de un lugar, es un espacio. Veo que hay una casa que aparentemente habitaba una bruja o un elemento, deidades. Es un lugar aparentemente que está en este momento tipo abandonado. Ustedes tuvieron acceso a una investigación que fueron allí a hacer. ¿Es así? Voy siguiendo más o menos el relato tuyo. Sí, el lugar es una ubicación que queda más o menos en L, de todas unas 2 manzanas, no sé si la expresión se conozca. Sí, se conoce, sí. 2 manzanas de habitaciones o de lugar, 2 manzanas completas y una hacia acá. Entonces, si combinamos son 3 manzanas completas, una L, y le llamaban la L. Este gueto queda en el centro de la ciudad. A 2 cuadras queda el Palacio de Justicia, a 2 cuadras queda la Gobernación, a 2 cuadras queda una estación de policía del centro de la ciudad. Sin embargo, así que tenía para retroalimentarse bastante bien de buenas cosas, ¿no? De todas las energías positivas. De todas las energías, sí. Exacto, Isabel. Entonces, a pesar de estar en el centro, miren, de todo esto, era un lugar por el que nadie tenía ninguna autoridad más que los cabecillas de quienes custodiaban y lo que hacían y trabajaban en esta L. Todas las manzanas, cada manzana tenía, digamos que, algo puntual que trabajaban. Entonces, en una manzana eran las casas de pique, que era donde se llevaban las personas a torturar o para sacar dinero, secuestrados, etcétera, etcétera, y para desaparecerlos. En esa manzana había una casa que eran 4 pisos de habitaciones y arriba una terraza, ¿sí? En la terraza estaban unas personas dedicadas a vigilar si venía la autoridad o venía alguien que no era de ellos mismos o de sus grupos. Y se comunicaban con canicas. Canicas se conocen las bolitas. Exacto, las bolitas, estas esperadas. Y se lanzaban canicas para avisar que alguien llegaba y esconder todo.
en cada piso de este edificio era como si tuviera niveles, ¿sí? Entonces, el primer nivel tenía un sótano y ese sótano tenía comunicación con túneles hacia las otras casas para escapar por si llegaba la policía o llegaba alguien allí. Y todas las manzanas, las 3 manzanas, estaban conectadas por esos túneles. Y ese túnel bajaba hasta otro barrio, otro estado del centro, para salir por una casa totalmente independiente al gueto como tal, ¿sí? Todo estaba conectado por túneles. Y en este primer piso, con su respectivo sótano, era donde se desechaban a las personas. Se desechaban es que todo el piso estaba lleno de tanques con ácidos, había herramientas para cortar y picar a las personas, y estaba el lugar, un tanque inmenso por donde se botaban los desechos como si fuera una alcantarilla. En el segundo piso estaba los lugares como de tortura. Entonces encontramos muchos lugares con tinas, con lazos para amarrar, con ataduras, ropas. Ahí era como el sitio donde se torturaban. En el tercer piso se ejecutaban. Entonces había paredes donde tú veías los disparos en la pared chispeando con sangre. Entonces estaba ahí el disparo y toda la sangre alrededor. Y estaba lleno de agujeritos por todo lado, y sangres en el piso, en todo lado. En el otro piso había un lugar que le decían la jaula. Y efectivamente los cuartos los adecuaron con unas rejas como si fuesen celdas de prisión. Y en estas jaulas tenían perros que los habían entrenado para comerse vivos a las personas que pusieran en esas jaulas. Imagínense, o sea, nada más estoy describiendo un lugar. La buena casa gente. Que era un mundo. Durísimo. Yo escucho eso y parece que estoy escuchando una película de terror. De terror, sí, sí. Es increíble. O sea, mire, yo como inicié diciéndoles, yo llevo 30 años viviendo en Bogotá. Y uno pasa por el lado en auto o lo que sea, y pues si uno ve allá, allá es donde venden droga, allá es donde, sí, el coco por allá no se pasa. Pero yo creo que solamente, digamos, las personas de pronto que estaban dentro lograban ver parte de lo que sucedía, porque obviamente estaban en las calles, los que entraban a comprar o a consumir o a comprar armas, etcétera, estaban pues en las calles, pero dentro de las casas solamente yo creo que las personas que hacían este tipo de cosas o quienes eran víctimas, pero es que quienes eran víctimas de ahí no salían. Entonces, ¿Y ustedes fueron a este lugar a investigar o fueron a sanar? A nosotros nos dieron la oportunidad de ir a hacer investigación. El miércoles hicieron intervención. Ya el gobierno entró con todo, a hacer intervención, a sacar a todo el mundo. Y el viernes en la noche hicimos investigación. Entonces todavía estaba la sangre, estaban los pedazos de carne de las personas, había sangre fresca en algunos lugares, estaban los tanques de ácido todavía en pleno. Incluso se dice, miren que hay un mito que decían que allí tenían un cocodrilo, abajo en el sótano donde yo les digo, que tenían un cocodrilo porque era otra forma de desvivir las personas, que se lo lanzaban para alimentar al cocodrilo. No me consta, no lo vi, no vi ningún tanque que de pronto yo dijera aquí puede caber un cocodrilo. Esa parte sí para mí quedó como, no sé, si existe o no existe. Pero las canecas de ácido y todo ese otro tipo de cosas que estoy contando lo cuento porque lo viví. Esa noche fuimos a hacer investigación solamente, porque no teníamos ni idea qué era lo que pasaba, qué era, o sea, sabíamos del gueto, o sea, allá en el Bronx que hay donde se vende droga, bueno, todo ese tipo de cosas, hicieron intervención, está la posibilidad de ir a investigar. Y eso fue parte del programa
ellos están aquí, que era donde estábamos grabando. Estoy hablando del 2010, hace 9 años por lo menos, 2016. Sí, yo ya los seguía de hacía rato, yo ya los venía siguiendo de hacía rato y venía mirando el programa y venía mirando tu trabajo. Bueno, sí. La verdad, y de allí no sé qué decirte porque yo estoy sin palabras de lo macabro, ¿no? Terrible. Cuando nosotros, como grupo investigativo Urantia, porque dentro de la academia tenemos grupo investigativo, que es Grupo Investigativo Urantia, la academia y ya nuestro trabajo energético personal. Yo pues como tarotista, sanadora energética, etcétera. Y como grupo, uno de los objetivos para nosotros es, dentro de la investigación, siempre llevar luz o intentar sanar o liberar la energía que encontramos en los lugares. Cuando a nosotros nos ofrecieron la oportunidad de hacer este programa, uno de las condiciones que nosotros pusimos fue eso. O sea, no queremos hacer un programa que sea solamente de amarillismo, de mostrar el fenómeno, sino que queremos mostrar las formas como se puede o qué conocimiento le podemos dar a las personas que pueden verse afectadas de este tipo de fenómenos. ¿Qué son este tipo de fenómenos? ¿Qué puede ser real? ¿Qué no puede ser real? Y dentro de eso, lograr hacer rituales de sanación, de liberación, trabajar la parte energética dentro de la investigación paranormal para alivianar un poco esa energía que se encuentra allí. ¿Por qué digo alivianar? Porque no en todos los lugares se puede sanear como en este. O sea, en una noche tú no puedes sanear todo eso que está pasando allí. De hecho, por eso fue el ataque. Porque nosotros ese día, esa noche en la investigación, incluso yo logré contacto con un niño que es que me acuerdo y me da, es uno de los lugares que de verdad para mí fue tan impactante. Un niño que estaba anclado allí porque al niño lo obligaban, abusaban de él y lo vendían. Y el niño quedó anclado con otros espíritus allí y una entidad los obligaba a mantener ahí para alimentarse de su energía. ¿Lo asesinaron ahí al niño, detectaste tú? Sí. Y logramos tener contacto, él nos prendía los juguetes, se comunicaba por sus juguetes, los movía, todo. Como nosotros en nuestro grupo de investigación siempre hemos tenido al obispo Cristian Piedrahita, que es exorcista también, hicimos un ritual para liberar a ese niño e intentar liberar las almas que se podían en el tiempo que teníamos para hacerlo. Resulta que pasó el tiempo y se nos dio la oportunidad de volver a ver qué había pasado con el lugar, porque es que nosotros fuimos en fresco, o sea, cuando todavía estaba toda la energía allí. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa un año después cuando este lugar ya está abandonado? Ya se han llevado todas las cosas que todavía estaban allí, porque cuando nosotros fuimos, las casas estaba todo, la ropa, estaban los utensilios de cocina, como si hubieran sacado a la gente así, o sea, todo estaba allí. Al año que volvimos, que ya aparentemente estaba abandonado y ya habían tumbado algunas casas, porque la idea era construir o un parque, imagínense, o que para mí es viable un parque, pero la otra opción eran apartamentos de habitación. Oh. Que para nosotros decíamos, o sea, por Dios santísimo, o sea. Entonces, cuando fuimos al año, como habíamos hecho un ritual para liberar almas, pues obviamente todas las energías negativas, pues llegamos y como que ustedes otra vez a qué vienen. Y en ese momento, en esa etapa del programa, se llevaban invitados adicionales al grupo de nosotros como investigadores. En esa época se llevó una persona que nosotros no conocíamos, que aparentemente manejaba algo de magia. Digo aparentemente porque fue la primera vez que lo vi y la última vez que vi a ese señor, nunca más lo volví a ver. El caso fue que cuando nosotros siempre que iniciamos una investigación, hacemos ofrendas, ¿sí? Al lugar y a las entidades que se encuentran en el lugar, dependiendo del sitio que hacemos investigación. Entonces, el ritual que hacemos es ofrendar, obviamente, los elementos para purificar, para limpiar y para pedir permiso para hacer la investigación. Es un ritual que nunca se graba porque es parte más nuestra de responsabilidad energética
que de un programa para mostrar. Pero siempre lo hacíamos, siempre en todas las investigaciones. Y haciendo este ritual, para hacer la ofrenda, yo siempre utilizo copaleras con inciensos litúrgicos, con algunas plantas para ofrendar el lugar, para sanear. Y utilizamos obviamente velas para círculo de protección y hacer el ritual. Haciendo este ritual, yo estaba preparando las plantas, es que incluso era aloe vera, bueno, algunas plantas, incienso litúrgico y otros elementos de sanación, como benjú y bueno, cositas que trabajamos. Y cuando yo encendí el carboncillo vegetal, que ustedes saben que eso no genera llama, sino una chispita, para sahumar el incienso litúrgico y empezar a hacer el ritual de ofrenda, puse la velita, encendí el carboncillo vegetal. Cuando yo estaba haciendo eso, me dice Alexander, porque obviamente yo no lo vi, me dice Alexander que el señor que invitaron estaba atrás y en una de las velas que ritualizamos para protección, para círculo de protección, eso lo hicimos en todo el centro, donde estaba la casa de pique, que ya la habían tumbado. Y cuando estaba yo iniciando el ritual, él dice que él hizo imposición de manos en una vela y oró algo que él no le alcanzó a entender. Pero él sintió que estaba rompiendo la energía del círculo de protección. Entonces, cuando sintió que él estaba haciendo esto, intentó decirme, para el ritual que estás haciendo. Y él me miró para decirme para, pero yo estaba ya iniciando el carboncillo. Yo solo me acuerdo que de la copalera que utilizaba del cuenco, a ver, no sé cómo expresarlo, salió como un halo de luz, porque yo no vi fuego, yo vi luz, como una luz que hizo y bajó y desapareció. Alcanzó a quedar algo grabado porque estaban haciendo tomas hacia afuera, pero mis compañeros que estaban al frente dicen, incluyendo Rafael Taibo, que era el director del programa, que del cuenco, o sea, no del carboncillo que se estaba encendiendo, que del cuenco salió fuego más o menos a 2 metros y luego se bajó. Yo lo único que sentí fue ya mi cara totalmente quemada y la mano con la que estaba encendiendo, que es esta cicatriz que tengo acá. ¿Ven eso blanquito que tengo ahí? Acá y acá. Se me quemó toda la mano con la que estaba encendiendo y la cara completamente. Entonces ahí, claro, y quien estaba al lado mío, pues era Alexander, entonces él también sufrió quemaduras en la cara, etcétera. Entonces ahí ya el resto es historia pues de toda la parte médica. Como fue algo tan extremo y tan denso, obviamente el canal y la aseguradora llevaron un experto, un físico, un químico, para que analizara los restos de lo que yo tenía en el cuenco, para ver qué había generado esto, o de dónde se había emanado, y para hacer la investigación correspondiente. Pues miren, o sea, ninguno encontró ningún elemento que generara llama como tal, porque incluso entrevistaron al cirujano plástico que me hizo los colgajos nuevamente en la piel, porque la piel a mí se me cayó, y tuvieron que hacerme colgajos nuevamente en la piel. Era más bonito. Entonces, cuando hicieron toda esta investigación, la aseguradora nos decía, miren, es la primera vez que no sabemos qué poner en el informe. O sea, todo informe de aseguradora hay un culpable. Pero aquí no existe porque es que no hay elementos, no había llama, no había alcohol, no había nada que generara una llama, o sea, no sabemos qué poner allí. Nada que genere la combustión. Isabel, ¿vos sentiste como fuego? ¿Lo sentiste igual que fuego? Sí. Yo sentí igual que fuego, pero yo dije una luz. ¡Pah! Pero mis compañeros dicen que salió como una llama de fuego 2 metros y luego bajó y desapareció completamente. Entonces, en las cámaras se alcanzó a ver como si fuera humo, o sea, como si explotara algo, no sé. Y en el cuenco, dentro del cuenco, eso surgió del cuenco que tenías ahí, ¿no? Del cuenco que tenía. El cuenco que era de bronce, cristal, o un cuenco de esos tipos tibetanos. Un cuenco de barro. Ah, cuenco de barro. Ahí está. Un cuenco de barro. Y solamente tenías el carbón. Y plantas como aloe vera, alcanfor, plantas y
incienso litúrgico, pastillas de incienso litúrgico y el carboncillo vegetal que yo estaba encendiendo. No había más. No había más. Impresionante. La verdad, impresionante. Yo en ese momento fue que yo incluso les escribí al grupo y todo para ver cómo estaban, porque, o sea, yo siempre generalmente lo seguía y charlaba por chat y todo, pero cuando me enteré del accidente y todo quedé bastante sorprendido, porque además todo lo que había pasado con ese tema, ¿no? Que estaban lastimados y bueno, la verdad que fue bastante duro. Bueno, ese fue un punto en el que yo dije, hasta aquí llegué. O sea, yo no sigo jugando a ir a liberar almas, a intentar estar haciendo bueno cuando miren lo que me está pasando. De momento, o sea, fue mi guerra espiritual, ¿no? Mientras el proceso de sanación, porque yo duré totalmente vendada más de un mes, mientras todo este proceso pasé por todas las etapas. O sea, el decirle a mis ángeles, oye, ¿qué pasó aquí? Si yo estoy trabajando con la luz, con el bien, ¿por qué me sucedió esto? Y en medio de todo el proceso entendí que realmente lo que sucedió es que me estaban mostrando que estaba haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque me estaban diciendo, sí está haciéndole mella a la oscuridad, porque la oscuridad genera un ataque hacia ustedes. ¿Se están sintiendo atacados? ¿O están haciendo ustedes las cosas bien para que digan, esta personita tenemos que quitarla del medio, o estas personitas, porque realmente estábamos en el grupo, lo que pasa es que yo era la que estaba haciendo el ritual como tal. Cuando entendí eso, fue cuando hablamos con Alexander, porque Alexander me animó muchísimo. Yo realmente, yo sí estaba yo dije, no, yo hasta aquí porque yo tengo un hijo, mi hijo es mi vida. Y dentro del proceso incluso, como yo tuve quema de retina de los 2 ojitos al 100%, mi petición a los ángeles que permítanme ver otra vez a mi hijo. O sea, yo necesito ver. Yo no pedía ni por mi cara ni nada, o sea, yo quiero ver. Y no estoy sana porque estoy miope, quedé miope, otra vez utilizo gafas y todo, pero puedo ver. Entonces, para mí eso fue como una respuesta, y durante el proceso entendí que de alguna manera sí esto existe y que hay niveles, que nosotros no somos dioses, que estamos en un proceso y tenemos la capacidad de luchar contra ciertas cosas, pero que también hay niveles que pueden afectarnos de una manera muy, muy complicada. Y miren, hablando de eso y trayendo al tema colación, miren lo que está pasando con este señor Dani, con la muñeca Nabel. Justo a eso íbamos a ir, ¿no? Que era uno de los temas que quería compartir contigo para los que no están enterados, que seguramente sí siguen el mundo paranormal. Bueno, Dan Rivera... Quiero decir una cosita antes. Qué importante, ¿no? Esto que siempre hablamos, ¿no? En este programa, es que nosotros que estamos... que nos hemos formado en la investigación paranormal y que sabemos y que tenemos herramientas, estamos expuestos también a ciertos peligros. Cuanto más la gente que agarra una Spirit Box o algo y se tira a investigar por sí sola, ¿no? Que es el consejo que siempre decimos. Estudien, vayan con gente que sabe más, no vayan solos, por favor, fórmense y no hagan experimentos, ¿no? Eso es lo que siempre decimos. Entonces, Isabel, que tiene gran formación, le pasó esto, imagínense. Entonces, ese era para reflotar el consejo, ¿no? En este caso, este testimonio, ¿no? Lo que pasa que hoy en día, Walter, viste que estamos en la época del YouTube, ¿no? Miro 3 videos de YouTube y ya soy investigador paranormal, escucho cualquier youtuber que no tiene experiencia o que de repente aprendió de la nada o dice saber y no sabe nada y en realidad es opinólogo profesional, no es investigador. Es más bien youtuber, es más bien uno que le gusta más la cámara que la real investigación o que ayudar a las personas. Y viste que es bastante complejo ese tema, porque mucha gente lo sigue desde la ignorancia o del fanatismo o de que piensan que esa persona tiene la verdad, que en realidad no la tenemos ninguno, porque estamos todos investigando, pero se apoyan en ese tipo de personajes, porque no son personas, son personajes, porque ni siquiera quizás en su vida íntima siguen los lineamientos que dicen seguir, y que de repente terminás pasando un mal rato por escuchar
una sola campana o quedarte con ese conocimiento tan limitado y no prestar atención a todo el mundo sobrenatural que te rodea desde el conocimiento y la experiencia, ¿no? Y a eso quería enganchar este tema, porque que era la noticia que quería darles, para los que no lo saben, Dan Rivera, un gran investigador, que yo tuve el gusto de poder charlar con él en alguna oportunidad, amigo del padre Kenneth Torres, que ha seguido muy de cerca la carrera de los Warren, un gran investigador, guardián del Museo de Ocultismo también, y que encargado de llevar a Anabel en esta gira que se está haciendo en Estados Unidos, bueno, apareció muerto, apareció fallecido en su habitación del hotel. Aún no hay una respuesta por las autoridades, se están haciendo diferentes tipos de estudios, ustedes entenderán, bueno, ya pasó la policía, ya hicieron un montón de cosas, se le va a llevar adelante una autopsia que lleva entre 30 y 60 días el resultado, pero hay muchas especulaciones, ¿no? Y entre ellas, de las especulaciones que hay, se maneja fuertemente el hecho de que, bueno, Dan tenía en su poder no solo a Anabel, porque obviamente la muñeca siempre lleva toda la culpa, pero había otros objetos involucrados, otros objetos de los Warren que estaban haciendo la gira, y que bueno, como ya han paseado por Nueva Orleans y hubieron incendio, catástrofe, ahora pasa esto, como que se está generando todo un folclore alrededor de estos objetos malditos, especialmente de Anabel, y que bueno, casualidad, y ahora viene la pregunta para la invitada, porque yo la conozco desde hace tiempo, la sigo desde hace tiempo, sé que tiene su propio museo maldito, sé que tiene sus propios objetos malditos, entonces la pregunta en general va a ser esta. Isabel Goyeneche, ¿cree en los objetos malditos? ¿Existen los objetos malditos? ¿Son capaces de causarle daño a las personas? Bueno, ahí tenemos que primero definir qué es un objeto maldito o qué se considera objeto maldito. O objeto embrujado, no sé cómo lo llaman en tu país. Cargado, sí, cargado. Energéticamente, activo. Objeto maldito, digamos, si utilizamos la expresión objeto maldito, se está hablando de maldición sobre un objeto inanimado. Ajá. Entonces, dependiendo, que si creo en la posibilidad de que un objeto inanimado pueda cargar una energía densa, ya sea por infestación, por manejo de brujería, por manipulación espiritual que pueda afectar a una persona, sí lo creo. Ahora, objetos poseídos o por demonios o por estas entidades en posesión, no lo creo. ¿Por qué? Porque para mí, desde mi experiencia o lo que he podido investigar y he podido ver, para que exista una posesión debe haber una frecuencia vibracional que genere un enganche. ¿Sí? Uh-huh. ¿Por qué a los humanos, para mí, es muy difícil que exista posesión demoníaca? Porque el demonio es una vibración y una frecuencia completamente diferente a nosotros. Es igual para mí, por ejemplo, como angeóloga, con todo el respeto y toda espero no ofender a nadie porque siempre por ahí después me queman viva. Siempre hay, no te preocupes, que siempre hay controversia, que le guste, que no también. Acá, Conferencia Paranormal es así, mira, amor para todos. Para el que nos quiere y para el que no también. Pero, por ejemplo, las personas que dicen que son medium angelicales, o sea, que reciben a Miguel Arcángel y Miguel Arcángel habla por intermedio de ellos. Yo no creo en eso. Creo en la canalización de mensajes de estas vibraciones, frecuencias, emanaciones divinas que llamamos ángeles. Sí, canalizo un mensaje, o sea, sirvo de canal, sirvo de puente. Pero que mi cuerpo, esta frecuencia, esta vibración tan densa, pueda estar expuesto y tener la capacidad o que este demonio pueda entrar en ese cuerpo y simplemente poseerlo y estar ahí durante un tiempo, no lo creo. O sea, pero manipularlo, manipularlo, sí. Ahí es donde
empieza la infestación, la manipulación, el ataque psíquico, hasta allí sí. Por medio de esa infestación y de ese ataque psíquico es que las personas hacen todo este tipo de, por ejemplo, xenoglosia. ¿Puede suceder? Sí, claro. Yo puedo utilizar mis cuerdas vocales y cambiarlas a un tono supremamente grueso y gutural y hablar otro idioma que yo no conozco. Claro, yo no puedo. Si yo hago esto van a decirnos Isabel. Claro, sí. Pero entonces, una infestación, sí, y lo mismo los objetos, los muñecos y todo este tipo. Por eso existe, por ejemplo, la brujería de Haití, ¿sí? Que es la utilización de un fetiche, el vudú, la utilización de un fetiche como un muñeco para manipular la energía y canalizarla a la afectación de una persona. Y es verdad, y existe y se puede. De la misma manera, yo puedo utilizar un muñeco para infestar una energía y generar una afectación energética o un daño energético en un hogar o en una persona. Sí. Entonces, digamos que objetos poseídos, tengo mis dudas dentro de la investigación. Pero que una entidad, con una entidad, conecte con algún tipo de objeto y se manifieste a través de él. Sí, y solo si haya sido parte de un ritual, una invocación o un trabajo de magia. Y te agrego una más, que yo tengo uno. Esta que está acá tiene pelo humano. Mira, por ejemplo. Pero no se hizo ritual. En realidad la persona falleció la hija y le sacaron pelo de la persona y se lo pusieron en la muñeca. Claro, entonces, ¿qué hace eso? Que obviamente tenga una parte de su cascarón tanático y de su energía vital en el muñeco o en la personita. ¿Qué pasa? Es lo mismo que cuando lo que nosotros hacemos con nuestras muñecas cuando un bebé fallece. Muchas personas lo han hecho. Que, muere el bebé recién nacido, voy a ponerle la ropita del bebé a la muñeca para recordar siempre a mi bebé que falleció. Ahí estamos haciendo un anclaje energético con un muñeco de la energía vital de ese bebé. Pero no lo estás haciendo con el muñeco, o sea, son los trapos los que... La energía, o sea, claro, entonces ¿qué hace eso? Hace una impregnación, que es otra cosa. Está bueno la aclaración que haces, porque hay mucho desconocimiento, hay mucha ignorancia y muchas veces hay mucha gente que habla por hablar, y es interesantísimo que entiendan que las prendas, la ropa, los trapos, como dicen algunos, quedan impregnados con la energía de la persona. Por eso los videntes a veces, o las personas que hacen magia, brujería y a veces magia blanca para sanar a las personas, ¿qué te piden? Una prenda. Una prenda. Si me permites, canalizan a través de esa energía. Sí, claro, Richard. No, para, digamos, tratar de englobar un poco esa idea, ¿no? Recordemos que en el universo, todo objeto, una casa, una edificación, lo que sea, está conformada por una materia densa, que es con la que fue construida, fue elaborada, manipulada, generada, pero tiene una energía un poquito menos densa que la materia, que se llama energía etérica. Es decir, en el universo está todo impregnado por un éter. Y ese éter, digamos, está de alguna manera sostenido por lo que se llama energía mental o una conciencia en desplazamiento. Entonces, por ejemplo, el éter absorbe esas impresiones mentales y emocionales. Por ejemplo, en una casa, ¿por qué una casa es embrujada? ¿Por qué una casa está cargada energéticamente? Y está cargada porque tiene una resonancia, tiene una remanencia. Nosotros en radiestesia, yo soy radiestesista, decimos hay una remanencia que está adherida en los ángulos de la casa, en las paredes, en el techo, en el piso. Entonces la casa está emitiendo una forma de radiación que es el reflejo de eventos que sucedieron dentro de la casa. Por eso en radiestesia nosotros decimos vivir en casa sana o vivir en una casa malsana. Malsana, ¿por qué? Porque en esa casa fue de alguna manera confeccionada por los moradores anteriores o lo que sea que fue generada allí. Violencia, asesinato, lo que sea, todo lo que haya sucedido en la casa queda impregnado en la casa.
Otro detalle, que con respecto a el punto de vista de absorción de manipulación o de alguna manera cuando uno dice es un medium, capta o se incorpora una energía dentro de nosotros. Lo que se incorpora no es a nivel álmico. Quiero aclarar, porque el alma, el espíritu y la esencia son cuerpos superiores, son demasiado sutiles y están en otro rango vibratorio que no están en el rango vibratorio en el cual se encuentran estas entidades del bajo astral, entidades del etéreo, larvas, parásitos, íncubos, sucubos, entidades demoníacas, infinidad de otras entidades más, que están en una escala vibratoria muy baja. Entonces, lo que yo interpreto es que la manipulación se da desde el punto de vista psíquico y emocional, que son cuerpos conformados dentro del ser humano, dentro de esta reencarnación que nosotros tenemos. Y ahí es donde se provoca la incorporación o se provoca la manipulación. Es lo que creo yo entender. Por ahí, obviamente, capaz que no es igual, uno lo ve de manera diferente y está bien porque tenemos aristas o comprensiones diferentes. Quería decirlo eso para... Totalmente de acuerdo, porque es que mira, por eso precisamente cuando hay una liberación o un exorcismo, siempre se intenta hablarle al alma y al espíritu de la persona, porque siempre está ahí. Si existiese una posesión aparente desde el tema, desde el punto de vista, como tú lo decías, que entre un espíritu, un alma, sacaría mi alma. ¿Ves? Entonces, el alma siempre está ahí, el espíritu está ahí. Por eso cuando se intenta hacer una liberación, se le llama, intenta traer esa energía para que centre nuevamente su atención y tome poder de su cuerpo físico, el alma y el espíritu de la persona. Exacto. Porque lo que está hablando, lo que está manipulando, lo que está actuando, es esa impregnación o esa infestación de esa manipulación psíquica y emocional. Exacto. ¿Mm? Bueno, vamos a hacer... Como tal, la esencia está ahí. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y ya venimos y vamos a tocar el tema de Anabel, que no lo tocamos, al final tocamos algunas otras cosas y no nos cansamos de hacerle preguntas y ya leo un montón de mensajes de la gente. Pequeñísima pausa y ya venimos. Las velas encierran mensajes ocultos, respuestas a nuestras preguntas más profundas. ¿Quieres descubrir cómo interpretarlas? Curso de lectura de velas, 3 encuentros de 2 horas cada uno. Aprende a interpretar las llamas y su lenguaje místico, descifrar la cera y sus formas ocultas. Utilizar las velas como guía espiritual y predictiva. Cupos limitados. Hormus medicina natural, o el alimento de los dioses, como se le llamaba en la antigüedad, es una fórmula alquímica de sales minerales, aminoácidos y metales preciosos extraídos del océano, que son esenciales para la vida. Entre los beneficios más importantes encontramos desintoxicación, antiestrés y la regulación de la hipertensión. Haz tu pedido al WhatsApp 094432878. ¿Te gustaría saber tu propósito y entender mejor tu vida? Con tu carta natal y técnicas como tránsitos y revoluciones solares, te acompaño a interpretar tu camino. Consultas personalizadas por videollamada. Paranormal Tour, una experiencia única en Uruguay. Ven a recorrer el castillo Yarte Borda, el castillo más embrujado, junto a investigadores paranormales reales. Vive la experiencia junto con ellos, aprende la investigación paranormal y conoce los secretos del castillo. ¿Estás listo para hacerlo? Lugares limitados. Pide tu lugar al 094-724-347. Te esperamos. Hola, ¿tú sos el niño que habita aquí? Solo en Óptica Brioso encontrás esta promo excepcional. Multifocales Essilor con antirreflejo y armazón incluido desde 12.990 pesos. Te esperamos en San José 1260. Óptica Brioso. Cambia la óptica de tu vida. Calentitos, fogones de bioetanol, fogones limpios, no contaminan, no ensucian, no generan hollín ni gases tóxicos. Ideales para lugares cerrados. Tenemos varios modelos, colores en madera, en cerámica térmica, 1, 2, 3, quemadores y muchísimos más. Somos fabricantes. Calentitos, fogones de bioetanol ecológico 097-106-652. Antiguas técnicas de Oriente a tu alcance. Tai Chi, meditación, acrobacia, arte marcial, manejo de armas antiguas, tiro con arco y mucho más. Paco a Uruguay, Liga Internacional.
Sana tu cuerpo y tu mente a través del Reiki y la bioenergía. Consulte por atenciones e iniciaciones a Richard Carlen en Montevideo y Maldonado al 0944328878. Curso de demonología, único en Uruguay. Aprende sobre estos seres extraños y mitológicos, la verdad de cada uno de ellos, los rituales, sus orígenes desde diferentes visiones, desde diferentes religiones, los rituales de exorcismos antiguos y modernos, una visión desde la antigüedad, los orígenes de los demonios y muchísimo más. Te esperamos, lugares limitados. Bueno, continuamos con esta invitada de lujo que se llenó el chat de preguntas, de saludos, de todo. Me están llegando mensajes vía WhatsApp. Recuerden que pueden vernos en vivo, no solo en el canal de YouTube de Audip, sino también ahora Conferencia Paranormal tiene su propio canal en Facebook, en YouTube también. Pueden vernos en Facebook en vivo y si no, las repeticiones grabadas. Así que buenas noches y bienvenidos a todos. Janet, buenas noches, bienvenida, que no falta nunca. Gabriela del Bono dice, yo escribí primero, no lo veo el mensaje, así que a pelear con el de arriba. Danco, que saluda, dice, vaya, qué bien el programa, un saludo para todos. Gabriel, que dice, se integra, bueno, bienvenido. Marisol Calvo dice, es tremendo lo que cuenta, qué horror, debe ser a causa de lo que estaba contando al principio la invitada. Qué dura escuchar todo eso. Karen Polanco, buenas noches, bienvenida. Lorena Cano, una compañera de la asociación, bienvenida. Mensajes entre tal cual, hay que tener conocimientos y estudiar. Y Ismael Igaña con su hermosa familia, buenas noches Ismael, bienvenidos, un saludo muy grande a los dos, a los 5 en realidad, así que un abrazo muy grande y continuamos con nuestra invitada de lujo, Isabel Goyeneche, que nos está contando su experiencia desde la investigación paranormal de ya muchísimos años, así que agradecemos este tiempo que está compartiendo con nosotros. Y bueno, como comentamos en el bloque anterior, Anabel está causando estragos en o por lo menos eso parece, por eso a veces es causa o causalidad, a veces tengo miedo que un poco también lo utilicen para dar publicidad a esto, ¿no? Que sería re triste, ¿no? Que bueno, dieran publicidad de una muerte, no utilizaran eso para potenciar la leyenda de la muñeca, pero bueno, viste que esas cosas se dan. Entonces, ¿vos qué pensás en particular de esto que sucede con Anabel? ¿Y cómo vos, que sé que tenés tus objetos malditos, que los tenés guardados, es más, he visto un arlequín que tenés en una esquina y algunos otros más, ¿cómo vos manejás este tema de los objetos malditos? Bueno, los objetos, hay diferentes densidades también de infestación o de impregnación energética en los objetos y cada uno tiene un propósito. Nosotros tenemos diferentes cantidades de objetos, unos estaban trabajados, otros simplemente se impregnó una energía, una entidad espiritual o entidad energética en el objeto, como un bebé que tenemos que viene desde Europa y afectó a la familia porque, bueno, tiene su historia. Respecto a Anabel y lo que está sucediendo con Dan, para mí hay varios puntos a tener en cuenta. Primero, la muñeca como tal es una historia real, o sea, no es algo que se inventó solamente para película. La película salió de una historia real. Ahora, que todo lo que se vio en la película o lo que se vio y se contó en la película fuera real, no. Yo pues tuve la oportunidad de pertenecer a la Fundación Warren y de hablar directamente con el nieto de los Warren, con Chris, y le pregunté mucho sobre lo que sucedió real con esta muñeca. Ahora, que si es real que hubo una infestación en la muñeca, sí. Muchas de las manifestaciones paranormales que sucedieron fueron reales, sí. Entonces, ¿qué pasa cuando este tipo de objetos que todavía tienen esa impregnación se dejan en un lugar y se sostienen ahí? Yo siempre digo cuando hablamos de investigación paranormal a los alumnos, yo les digo, hagan de cuenta, ustedes piensen como ellos. Si a ustedes los encierran y los encapsulan durante tantos años y tienen la oportunidad de salir, ¿qué harían? Por eso es que este tipo de objetos o se limpian y se desimpregna completamente el objeto, transmutando la energía. Por eso muchas veces se habla del fuego y de quemar estos objetos. Por eso muchas veces cuando se encuentran muñecos de trabajos de brujería, se quema,
porque eso transmuta la energía. Entonces, si no se hace un proceso, un ritual de liberación directa, de cortar con todo esto, sino que se tiene el objeto, se encapsula la energía por medio de un ritual, que fue lo que se hizo con Anabel y con todos los objetos que se tienen en el museo, y se tiene una protección energética y espiritual. No sé hasta dónde, y hablo desde el desconocimiento, ojo con esto, no sé hasta dónde realmente Ed y Lorraine hablaron muy claramente de qué tipo de ritual se utilizó para encapsular la energía impregnada en esta muñeca y cómo se debía efectivamente trasladar, si se podía sacar, y cómo volver a generar esa protección energética y espiritual. No sé hasta dónde. Porque, pues obviamente, ya pasaron muchísimos años y en ese momento lo que se sabe fue que ellos fueron claros en no sacar la muñeca. Precisamente por eso, porque ¿a qué estaríamos expuestos? Pues a que esa energía nuevamente tuviera un contacto y pudiera generar otra infestación o otra carga. Ahora, que yo piense, yo Isabel Goyeneche, que directamente Anabel fue la que generó la muerte de él, no. Yo, para mí, pienso que fue una impregnación en el tiempo de muchísimas cosas de las que él investigó. Vuelvo y digo, a veces nosotros, y eso se ve, yo creo que eso se ve en todos lados, tenemos exceso de confianza. Mira lo que nos pasó a nosotros. Y digamos que pensamos que el conocimiento que tenemos, el bagaje, el trabajo, la experiencia, que es que llevamos años investigando y hemos visto de todo, como muchos dirán, por ejemplo, en el caso nuestro de todas las investigaciones, no, pues es que ustedes, con todo lo que han hecho, eso ya no, están por encima del bien y del mal. No, jamás, jamás. Esa es una trampa del ego. El creer que uno tiene la capacidad de que absolutamente puede con todo, no. Esa es una trampa del ego y eso es un exceso de confianza. Con todo respeto a este señor, yo no tuve la oportunidad de conocerlo, pero de pronto él tuvo un exceso de confianza en su conocimiento y en su expertise y todos los años de experiencia que tenía. Y tuvo señales de impregnación y de pronto no le prestó atención. Miren que dentro de lo que yo he leído de los sucesos antes de la muerte de él, se dice que él ya tenía presión en el pecho, que tenía como ciertas, se sentía mal, de pronto lo adujo a temas totalmente físicos. Pero si él llevaba mucho tiempo haciendo este recorrido, no solamente con Anabel, sino con muchos otros objetos, pues miren, expuesto a que estaba todo el tiempo. No sé qué tipo de protecciones energéticas, vuelvo y repito, hablo desde el desconocimiento porque no lo conocía, él no tuve la oportunidad ni de ser cercana para saber cómo se protegía o cómo. Pero desde aquí, para mí, pudo haber sido una impregnación sistemática y constante durante un tiempo que lo llevó a esta cerecita del pastel que fue Anabel. ¿Sí? Esa fue como la cerecita del pastel de todo esto y de pronto su cuerpo colapsó y ya no dio más. Esto muy seguramente combinado con algo físico. Cuando yo trabajo la parte espiritual y energética de trabajos de brujería que les envían a las personas para afectaciones sobre todo en la parte física o en la parte médica que los enferman y todo este tipo, normalmente se hacen con entierros. Cuando miro la parte energética espiritual en mi tarot, casi siempre lo que sucede es que esta energía negativa que viene a afectar a la persona, lo que hace es buscar los puntos débiles del cuerpo físico y dónde está a punto de colapsar porque eso es una fisura en mi energía. O sea, cuando yo estoy totalmente equilibrada en energía, pues mi cuerpo está completamente sano al 100%. Cuando hay algo allí, hay una fisura por donde se puede entrar esa energía. Y de eso se aprovechan este tipo de entidades espirituales o energéticas para entrar por ahí y afectar. Es por eso que a veces las personas que tienen un trabajo de brujería o tienen algo, pues se les potencializa
alguna enfermedad que posiblemente les iba a dar en un tiempo, o ya tenía una falencia allí, pero se les potencializó y se les activó de una. Pudo haber sido que tenía alguna falencia cardíaca por allí chiquita, y toda esta energía lo que hizo fue potencializarlo y sacarlo. Y vos, que tenés tus objetos, ¿cómo manejas ese tema? ¿Cómo los tratás? Contame cómo conseguiste alguno de ellos, cómo llegó a tus manos. La gran mayoría de objetos que tenemos en la academia, en este pequeño museíto paranormal, que lo tenemos más para educación que para mostrar, eso no está abierto a público ni nada, lo utilizamos más para precisamente educar de qué puede haber en un objeto infestado o afectado por una entidad. Se les hace un ritual, cuando los hemos conseguido en investigaciones paranormales o casas que han sido afectadas por fenómenos paranormales y nos llaman, y dentro de la investigación podemos deducir que es el objeto que está cargado o que está infestado o que ha sido trabajado con brujería para emanar esta energía. Entonces siempre le decimos a las familias qué quieren hacer. Destruimos el objeto, sanamos esto, o no lo pueden obsequiar para nuestro museo. Así hemos adquirido los objetos. Entonces la gran mayoría nos dice, no, lléveselo. Y nosotros lo que hacemos con Alexander Torres es hacer obviamente un ritual para proteger y cerrar esa energía del objeto, encapsular esa energía allí. Por eso los objetos que nosotros tenemos no permitimos que una persona ajena los toque, porque allí obviamente se rompe de alguna manera la protección y puede haber un intercambio de energía y se pueden ir impregnados con algo. No estoy diciendo que la entidad se vaya con ellos automáticamente, pero sí puede quedar una impregnación allí. Entonces, cuando nosotros sacamos los objetos, nosotros mismos trabajamos nuestra energía, hacemos el trabajo con él, lo manipulamos como el arlequín, lo sacamos, lo cargamos, lo llevamos y nuevamente lo traemos y encapsulamos otra vez la energía. Cuando las personas van a hacer alguna nota periodística o algo sobre los muñecos, sobre los objetos, lo único que hacemos para que ellos noten la energía que carga el objeto, pues utilizamos los equipos de investigación para que vean cómo los equipos interactúan con esta frecuencia o esta medición electromagnética con el objeto. Entonces, que mire cómo fluctúa la energía electromagnética, cómo se sube, y que acerquen su mano. ¿Por qué? Porque casi todos los objetos que están infestados o que están con alguna energía densa tienen una temperatura muy bajita. Entonces, si ustedes, y casi siempre decimos, mire, utilicen los sentidos, cierren los ojos, solamente utilicen la mano y acerquen un poco al objeto, y ahí van a sentir un cambio en la temperatura. Brutal. Para que vean cómo funciona la energía dentro de un objeto infestado. Pero no que los toquen o los manipulen, porque allí puede haber un intercambio energético. Muchas gracias. Richard, Walter, aprovechen que nos quedan unos minutos para tener a la invitada. Igual la vamos a traer de vuelta, me imagino, ¿no? Sí, muy interesante, sí. La verdad, de todo. A mí la verdad me encanta escucharla por toda la experiencia, por todo el expertise, por lo sabia que es en muchos aspectos, porque me encanta escuchar investigadores paranormales de hace muchísimos años, sus experiencias, lo mal que lo pasaron, porque generalmente vos lo ves y son, esto es todo divertido, es un hobby, es una alegría, vamos a festejar que hoy tenemos investigación paranormal. Y a veces los verdaderos investigadores paranormales, cuando vamos a una investigación paranormal, no es una fiesta, al revés, es como ir a la guerra, más o menos. Mire, hablando de eso, y volviendo al tema de que hay dos cosas que para mí en investigación paranormal deben ser fundamentales. Primero, no ser crédulos. Creer en el fenómeno, por supuesto, si no, no fuera investigadora. Yo creo en el fenómeno, pero no soy crédula, o sea, no me creo todo como un fenómeno paranormal. Claro. Segundo, ser humilde. Ir desde la humildad. Cuando uno llega, ¿sí? Es que yo soy. La energía lo siente. Créanme, así como decía nuestro querido compañero de las casas y todo, así son las entidades.
y ellos leen nuestra energía, ellos miden nuestra energía. Entonces, cuando uno llega con la humildad de estar así, puede tener una mejor experiencia sin verse afectado. Pero cuando tú llegas con la prepotencia, es igual que tú vas a hacer cuando vas a hacer una liberación de un espíritu o algo. Si tú llegas al choque con el espíritu te da guerra. Pero si tú llegas desde el amor a hablarle a la entidad y al espíritu, mira, o sea, a ver, esta no es tu casa, este ya no es tu plano, tú debes estar en otro plano dimensional, o sea, ya no perteneces acá, y le hablas desde el amor, es mucho más fácil liberar que entrar en choque. Y es igual en una investigación. Isabel, investigación, por favor, puedes tocar ese aparato para ver si estás, te lo pido con respeto, eso es como funcionamos. Tú manifestaste sobre el amor, Isabel, pero el amor no es el amorcito, el amor divino, no, el amor es poder, porque eso lo que te empodera el sistema del amor es que tú estás conectado, estás en eje con la divinidad, con quien te sustenta, con quien te alimenta, con quien te protege y quien te armoniza. Digamos, porque una cosa es, sí, yo soy humilde, todo bien, pero si a un trabajo, a una investigación tienes que ir con la firmeza, no con la soberbia, pero con la firmeza. Digamos, saber quién sos. Digamos, no podés ir a medias tintas tampoco, no podés ir con una espada de goma a una guerra. Ahí es el amor desde la fuerza y el respeto. Exacto. A eso me refiero. El amor es desde la fuerza que yo tengo, mi fuerza espiritual, y el respeto. A eso me refiero con el amor. O sea, no ir a creerme más que la entidad. ¿Sí? Y es que yo soy... No. Desde el amor es desde la fe, la fuerza espiritual que yo tengo. ¿Sí? Mi amor propio, lo que soy, creer la energía y el poder que yo tengo de lo que estoy haciendo, y el respeto por la energía que voy a tratar de trabajar. Y ese es el problema de lo que estábamos hablando ahorita, de lo que yo denomino café instantáneo espiritual, que es lo que nos están vendiendo. Entonces, en una tarde tú eres reikista, en 2 días tú eres angeólogo, en un día eres... Y las personas se van con esa cortina de humo a exponerse a algo que realmente no conocen. Totalmente de acuerdo. Solamente hacer un recorrido paranormal turístico, que es lo que está de moda, con un equipo es una ouija electrónica. Cualquier equipo que genere una respuesta de un sí y un no, o un spirit box, o incluso el K2, con el K2 también se puede pedir contacto. Desde que tú interactúes con una entidad, estás abriendo un portal. Vos, perdón, te voy a hacer una pausa. ¿Vos considerás que un equipo electrónico, y esto te lo digo porque yo tengo un concepto diferente, ¿vos considerás que un equipo electrónico genera un vínculo espiritual o energético entre vos y la entidad? No, no es un vínculo. Simplemente para mí es un canal que puedo utilizar para... El vínculo está aquí, pero necesito un canal. Si yo no tengo, por ejemplo, si yo no soy medio clarividente, como en mi caso, o sea, yo percibo la energía. A veces me llegan mensajes, pero yo necesito verificar o rectificar con algo. Para eso yo utilizo los equipos. Son un medio por el cual yo genero un vínculo. Un medio por el cual. Ahora, ese medio por el cual yo genero el vínculo es el canal para yo recibir información de esa energía, del lugar, para medir, para todo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué yo digo una ouija? Porque precisamente es un canal. Y si yo ese canal no abro... No, porque pensé que... Yo te entendí mal. Porque, claro, mi concepto es que a mí, por eso yo soy, a pesar de que siempre digo que hay que tener cuidado, conocimiento y entender, yo soy muy fan de no utilizar, por ejemplo, la ouija, péndulos, varillas y demás para hacer comunicaciones con este tipo de seres. ¿Por qué? Porque ahí vos conectás energéticamente con ese ser. Vos ahí abrís un portal, como decías al principio. Estoy abriendo un canal para...
Pero con un equipo que yo dejo arriba de la mesa, que no lo toque, lo único que le pido a esa entidad que interactúe con él, yo le estoy pidiendo que esa entidad conecte con ese equipo y se manifieste a través de él, pero yo estoy ajeno a eso. Que lo utilice para generar o para dar un mensaje. ¿Sí? Está. Pero ¿qué pasa cuando yo utilizo por ejemplo, un elemento como la Ouija? Yo estoy invocando, que es diferente. Yo, Isabel Goyeneche, te invoco, ven y háblame a través de. Entonces, es muy diferente lograr captar una psicofonía con una grabadora que yo dejo en un lugar para investigación y le dejo la cámara y se captó la psicofonía, a que yo tenga la grabadora de audio y me quede totalmente sola en un lugar y le diga al espíritu, por favor, háblame por intermedio de este equipo. Ojo con eso, para mí. Porque ahí yo creo, estoy generando un vínculo. Yo creo que acá hay dos cosas. Yo creo que primero, quien tiene el aparato, el operador del aparato, por decirlo de una manera, del dispositivo, influye mucho en las manifestaciones también. Digo, quizás no es lo mismo que yo tenga un K2 o una Spirit Box en mi mano a que tenga Gustavo, que tengas vos o que tenga Richard. La energía propia yo creo que influye en el funcionamiento de los aparatos, en su respuesta. Pero vos decís que la entidad utiliza tu energía. Y yo para mí sí, parte de tu energía. Mira que para mí no es que utilice mi energía, sino que yo estoy generando un vínculo y le digo a esa entidad o a ese espíritu que utilice el equipo para que me hable a mí. Que es diferente a dejar un equipo completamente solo y que capte una sombra, una red láser donde pase una sombra, una grabadora que me grabe una psicofonía y que esté completamente sola sin interacción. Para mí, cuando hay interacciones, cuando yo utilizo el equipo, y ahí estoy de acuerdo en Walter, ¿con qué? Con que si yo soy la que estoy manipulando el equipo, pidiéndole a una entidad que se comunique, a un espíritu, a un ser energético o espiritual, que se comunique por medio de ese equipo, yo soy el vínculo, pero la herramienta es este equipo. Entonces, claro, mi energía es la que le da, digamos, el poder, por llamarlo de alguna manera, de que se pueda comunicar por el equipo. Por eso a veces hay personas que son más dulcecitas para que les hablen por medio de equipos, y otros que no. Sí, eso exactamente es eso lo que yo estoy de acuerdo con eso. Uno influye bastante. Es que hay una realidad. Para tú interpretar, por ejemplo, un equipo, cualquiera de los equipos que tú tienes que primero pensar que si ese equipo se encendió y manifestó determinados pulsar o luces en manifestaciones, necesitas de tu conciencia, de tu mente para interpretar ese mensaje. Es decir, siempre va a haber de alguna manera una especie de vínculo con la posible entidad que está manejando el instrumento. El instrumento es un medio para vos interpretar. En la radiestesia es lo mismo. Yo utilizo unas varillas, un péndulo, y es un instrumento, es un canal, es un amplificador para yo entender qué está vibrando en el lugar, qué experiencia puedo llegar a tener. Digamos, lo otro se maneja con una pila, con una batería, tiene un instrumento con circuitos, con chips, lo que sea, pero manifiesta una sensibilidad de captación de determinada vibración o radiación. Sí, la verdad es que para mí son diferentes canales energéticos de frecuencias y duraciones diferentes con propósitos diferentes, pero todos son canales de comunicación. Yo utilizo también radiestesia y trabajo radiestesia tanto para sanación como a veces para lugares, utilizo péndulo y utilizo varilla también. Yo creo que eso depende del propósito del trabajo que se va a hacer, qué equipos se deben utilizar y cuáles no. O sea, dependiendo del lugar, pero todos son herramientas para. ¿Por qué para mí empezó la búsqueda de utilizar además diferentes equipos? Porque en medio de esa incredulidad que yo tenía por el fenómeno, a pesar de que sufrí del fenómeno desde niña, era precisamente lograr tener algo que fuera muy concreto y fehaciente como prueba del fenómeno. Entonces, los equipos, yo creo que todos tenemos claro que pueden también tener sus equivocaciones
sus errores electrónicos o algo, me pueden dar una lectura que no. Exacto, una lectura que no. Entonces, para mí era fundamental dentro de la investigación no utilizar un equipo, que esa es otra, que uno los ve con un ghost, entonces todo lo que dice el ghost, no. A mí me pasa. A veces vos ves a los investigadores y andan con un equipito, investigadores, que bueno, dicen ser investigadores, que andan con un equipito y es lo único que tienen. A veces se ríen cuando ven las investigaciones de Walter, por ejemplo, o las mías, que de repente tiramos en el piso y son 3K2, dos de estos, dos aquellos, sensores por todos lados, 100.000 chirimbolos y estamos esperando a ver que se prendan 2 por lo menos. Entonces, qué difícil es de repente decirle a la gente, esto es una lectura real cuando tenés un equipo y te afirmás en eso y no tenés una comparación y a veces ni siquiera saben cómo funcionan, porque esa es la realidad, porque no saben ni el rango, ni la frecuencia, ni cuánto leen. A veces no saben ni la diferencia entre miligauss y Tesla, o sea, ni siquiera saben lo que es un campo electromagnético. Entonces, es tan difícil tratar de explicarle a la gente eso que vos estás diciendo, de que a veces uno tiene que contrastar las evidencias, tiene que mirar, tiene que ver y no quedarse con eso, y a veces que una radio como la Spirit Box o lo que sea, que te dé un mensaje, a veces toma un tiempo de entenderlo, estudiarlo, ver si realmente está respondiendo algo, si hay una comunicación real de por medio. Claro, eso también es importante, porque miren que de alguna manera el Spirit Box, pues la forma como me corregirán ustedes que son más, obviamente, ingenieros, porque yo de eso no sé, pero evidentemente esos son circuitos y todo por los cuales se puede filtrar también alguna onda de radio. De radio, tal cual. Entonces, eso seguro. Claro, entonces cuando uno hace una investigación, si de pronto algunos de ustedes nos ven o nos veían, a mí se me filtraba, yo no le prestaba mucha atención a algunas filtraciones de palabras. ¿Por qué? Porque eran cosas incoherentes que no iban dentro de la investigación, algo se está filtrando. ¿Qué elementos debe tener una comunicación por medio de un equipo que sea de interlocución? Entonces, para mí la investigación debe tener diferentes clasificaciones de equipos de medición que dan la energía. Otra, por ejemplo, lo que decías tú de la persona que va con solamente un equipo, ¿sabe si hay alguna generación de un campo electromagnético alrededor que esté generando una medición de ese tipo? Incluso hasta las propias luces. Exacto. Algo de luz, que exista una torre de radio ahí pegada, algo de telefonía, eso genera una interacción y una medición errónea. Entonces, lo primero que uno debe hacer es eso, verificar las fuentes de energía. Sí, el Wi-Fi. El propio farol de las cámaras. Yo veo a veces que van a las investigaciones con cada luminarias así gigantes para que el video se vea bonito, y esa misma radiación que emite el farol es captada por algunos equipos, pero no tienen ese conocimiento. El celular ni el celular ni lo nombro. Aparte quiero decir algo con respecto al todo esto es fantástico, ¿no? Todo lo que son los elementos de la investigación, la tecnología que hoy se aplica, y obviamente la sensibilidad y todo, pero lo más importante de todo, para que la investigación sea real, necesariamente es el experimentador y el observador. Sin él no podríamos lograr absolutamente nada, sin cada uno de ustedes. O sea, uno en la investigación puede munirse de un montón de herramientas, pero el que detecta, el que determina es el experimentador, es el observador en todo esto. Por eso tiene gran relevancia. Yo para manifestar una experiencia paranormal tengo que tener conocimiento, información, experimentar, tener equipos, un montón de elementos, nutrirme, para entonces realizar una investigación y poderla después expresar dentro de mi lenguaje y expresarla a otros y tratar de comunicarlas. Por eso vuelvo a decir, el experimentador y el observador, que somos cada uno que participa, es lo importante en esto. Lo más importante es. Lo otro son accesorios que nos sirven como una herramienta, un amplificador, amplifica
las radiaciones, para entender, pero entender quién. Cada uno de nosotros tenemos que entender y comprender qué es lo que se está manifestando allí. Mira, acá Artemis dice, es la mezcla de lo humano y lo electrónico. Bueno, muchas gracias Artemis por compartir con nosotros. Bueno, se nos fue la hora volando, ya estamos recontrapasados. Yo me quedo con 1000 preguntas más. Tengo una gana bárbara de seguir charlando, pero bueno, nos van a matar a todos, así que ya estamos recontrapasados. Así que, queridos gracias, amigos... Isabel, Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y mirá que las puertas de Conferencia Paranormal están abiertas. Quiero que estés de vuelta con nosotros, quiero que nos acompañes. Para mí es un honor que primero por toda la experiencia que tenés, por todo el expertise que has compartido con nosotros, por tu opinión, por todo, que para mí la verdad... Mira, acá dicen, excelente conferencia, Isabel es una genia por explicarnos todos. Nosotros que la conocemos hace tiempo ya sabemos que es una genia, Isabel. Así que nada, bienvenida. Dice, gracias a usted, dice, ya lo sigo. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias. Y siguen también a Isabel. Vayan a la Academia Urantia, busquen la Academia Urantia, que hay un montón de cursos de Alexander y de ella. Síganlos en sus redes sociales y demás, apóyenlos, que tienen 1000 cosas para compartir. Alexander, yo veo los programas de él, que también los sube, que están espectaculares. El otro día me colgué. ¿Con cuál fue que estaba hablando? Hace muy poco. Libro de Urantia, ¿no? El libro de Urantia, por eso utilizaste el nombre, Isabel. De allí viene, sí. El Así nombre que, del planeta. Bueno, chicos, despídanse, Walter, Richard, despídanse, por favor, porque tenemos que cerrar. Bueno, Isabel, la verdad que un placer. La verdad que muy nutritiva, por decirlo de una manera, la charla, impecable, la verdad. Impecable. Muchas gracias. Un gusto, Isabel, la verdad. Muchas gracias por todo lo que nos brindaste. Yo no te conocía, así que bueno, realmente estoy a tus órdenes. Y bueno, bienvenida, obviamente, cuando gustes, ¿no? Aparte, sos la directora de AMIPSO allá en Colombia. Así que bueno, felicitaciones por eso también. Muchísimas gracias. De verdad que fue... Mire, yo ni me di cuenta el tiempo que se pasó así volando, porque dicen por ahí que las cosas buenas duran poco. Entonces, cuando uno está súper bien, se le va volando el tiempo. Infinitas gracias, agradecida contigo, Gustavo, con Walter, con mi querido amigo, nuevo amigo, Richard. Muchísimas gracias. Y de verdad que un placer para mí. Y cuando quieran, aquí estaré nuevamente hablando de estos temas que además, como se dieron cuenta, me apasionan y me encantan. Sí, ya encontré a alguien que habla igual o más que Richard. Ya está. Así que yo quedé más que contento. No, porque generalmente viste que a los invitados hay que estarlos pinchando para que hagan, hacer 100 preguntas y todo. Isabel era A mí me tienen que hacer así. Bueno, vamos a mandarle un saludo a Alexander. Sí, por favor, a Piedrahíta le vamos a mandar un saludo. En algún momento los vamos a traer. Lo que pasa es que si no ya nos vamos quedando chiquita en la pantalla, porque tantos cuadritos, pero lo vamos a traer a Piedrahíta, que lo conozco hace tiempo, Alexander, por supuesto que sí. Y bueno, Isabel, muchísimas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por tu expertise, muchas gracias a todos los que nos vieron, feliz Día del Amigo para todos, gracias totales a los que nos siguen, a los que nos apoyan, a los que están ahí, a los que comparten, a los que están siempre en nuestras redes sociales y gracias también hasta a los que hablan mal de nosotros porque nosotros nos queremos mucho. Gracias a todos, nos vemos en el próximo Conferencia Paranormal, hasta el próximo domingo. Chau, chau. Muy pero muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Conferencia Paranormal. Hechizos en la sombra, magia en cada rincón. El universo es grande, oculto en su canción. De brujas y de magos, historias por contar. El mundo sobrenatural, algo debe empezar. Ovnis y magia, lo sobrenatural. Misterios y sombras nos vienen a buscar. En el cosmos se esconde un gran ritual. Ovnis y magia queremos esperar. Bienvenidos a Conferencia Paranormal.